La gloria de Dios se encuentra de gira por los cielos. La hechura de su creatividad se exhibe en el horizonte. Da clases cada mañana, dicta conferencias por las noches. Sus palabras no son escuchadas, su voz no se registra, pero su silencio llena toda la tierra. La belleza de la verdad se admira por todas partes. ¿Quién es este Dios que creó el tiempo, la materia y las leyes que dinamizan el universo? ¿Quién es aquel que continúa expandiendo los límites de la creación y la sostiene con el poder de su palabra? Es aquel que planeó todo desde la eternidad, cuya voluntad se ha manifestado desde los tiempos primeros. Aquel que llevará sus diseños hasta el final de las eras. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquel que cautivó la mente y el corazón de los profetas, que fascinó la imaginación de los poetas. Aquel que se reveló en la persona de Jesucristo el Señor, que manifestó la belleza, la grandeza, el amor, la misericordia, la justicia del Padre, del Dios Padre, del Dios Hijo, del Dios Espíritu Santo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Esto es lo que es nuestro Dios. Un Dios de amor, un Dios grande, poderoso. Y tenemos 3 semanas, esta es nuestra tercera semana de la serie Atributos, la grandeza de Dios. Dios puso en nuestro corazón, de un equipo que está trabajando, Dios puso en nuestro corazón compartir esta serie de atributos, la grandeza de Dios, porque aún queremos, escúchame bien, aún queremos que toda esta situación pandémica, toda esta situación que pareciera ser apocalíptica, escúchame bien, queremos que tú sepas quién es Dios, que tú sepas reconocer que nuestro Dios es Dios y Él tiene el control de todo. Hemos visto que Él es un Dios omnipotente, omnisciente. Sabemos que Él lo sabe todo. También sabemos que Él es un Dios soberano y que no hay nada, escúchame bien, que Él no sepa o que Él no apruebe. Escúchame bien, todo lo que sucede, cada hoja de un árbol que se cae, Él tiene contados nuestros cabellos. Él sabe lo que estás pensando aún en este momento. Ese es nuestro Dios. Él es un Dios grande en poder, en gloria, en majestad, en soberanía. Él es un Dios maravilloso al cual tú y yo creemos, y eso es una gran bendición. Escúchame bien, esto es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, de todo este equipo que está trabajando semana a semana para compartir, para poder llevarlos aún a que ustedes puedan reconocer la soberanía de Dios, que ustedes puedan ver lo que Dios está haciendo, que que el enemigo no venga a tergiversar nuestros pensamientos, hacerte pensar que te olvidas, que Dios olvidó de ti. Escúchame bien, aún si has perdido algún familiar, aún si has pasado por el COVID, aún si no lo has pasado, escúchame bien, independientemente, tú y yo dependemos 100% de Dios. Si Él permite que nos contagiemos, Él así lo permitió. Si Él permite que muramos en esta pandemia, está en la voluntad de Dios, en su soberanía de Dios. Pero también si Él te da la bendición de vivir más, también es una bendición saber que Él está en control y dominio de todo. Hermosa palabra hemos visto, y comenzamos en el libro de Daniel, precisamente en el libro de Daniel capítulo 11, verso 32. Y ahí nos habla, dice, mas el pueblo que conoce ¿a quién? Que conoce a su Dios, dice, se esforzará, y ¿qué dice? Y actuará. Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando tú conoces a tu Dios, al Dios al cual tú crees, al cual tú sirves, al cual ese es tu Dios, escúchame bien, cuando tú lo conoces, sabes quién es Él.
Cuando no lo conocemos, pues no sabemos quién es, qué hace, cuál es su poder, no sabemos qué es lo que, no sabemos nada. En ocasiones solamente sabemos que Dios es amor, ¿no? Y que me ama, y que me ama, y que me ama, y que me bendice. Son las dos cosas que sabemos de Dios. Pero hoy tú vas a aprender algunas cuestiones que en ocasiones no sabemos. Quiero pedirte que a cada uno de ustedes que puedan escuchar esta palabra de Dios para tu vida. Es una palabra maravillosa, es una palabra de poder, es una palabra que Dios va a estar usando precisamente para que tú puedas, escúchame bien, escuchar la palabra de Dios. Y la semana pasada vimos al Dios que va conmigo, al Dios sabio, al Dios creativo, soberano, al Dios de verdad y al Dios Padre. Y antes de iniciar, una vez más, quiero que ahí donde tú estás, cierres tus ojos y le pidas al Espíritu Santo que te enseñe. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que Él quiere enseñarte el día de hoy? Aún dile, Dios, ayúdame. Dame favor y gracia, dame sabiduría. Y aún te pido a que tomes notas en esta mañana. Déjanos tus comentarios. El tema de hoy es el Dios no conocido. Hechos 17, 22, abre tu Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 17, verso 22. Hechos 17, 22, dice así la palabra de Dios, si lo tienes. Hechos 17, 22, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observado que sois muy religiosos. Verso 23, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Y dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay. Y dice: siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Verso 25. Dice: ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esta es palabra de Dios. Y parece absurdo este verso, pero en realidad todavía algunos no conocen a Dios. Los días de más idolatría son los domingos, y no solamente hablo por los de la religión mayoritaria. Hablo también de los cristianos. ¿Por qué? Porque únicamente, escúchame bien, se presentan a adorar un Dios con minúscula, que esperan sentir en el local, que solamente se sienten que la iglesia es el local. Escúchame bien, es el local llamado iglesia, pero otros tienen sus ídolos en la iglesia, como por ejemplo, unos van solo porque la novia o el novio va, pero cuando dejan de ser novios, dejan de ir a la iglesia, y ahí te das cuenta quién era su Dios. Una vez más, Dios con D minúscula. Otros van por vender sus productos. Cuando alguien les deja de comprar, o no les paga, o no les compran, se enojan y dejan de ir. Y una vez más, ahí nos damos cuenta quién era su Dios. Otros van por ser vistos por el pastor. El día que el pastor les invita a poner a poner su vida en orden, escúchame bien, en ese momento se enojan y se van. Y una vez más, nos damos cuenta quién era su Dios. Yo quiero decirle, yo les predico del Dios conocido para mí, del Dios que yo conozco por medio de la fe. Y también de la palabra de Dios. Yo creo lo que dice la palabra de Dios, que mi Redentor vive, y mi Redentor vive, gloria a Dios. Este es el Dios que la Biblia habla. El Dios no conocido para muchos, pero para mí sí es conocido. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios es eterna. Por esta razón, les estamos enseñando atributos, la grandeza de Dios, para que tú conozcas a ese Dios, no conocido por muchos, pero para que tú lo conozcas y sepas a quién sirves y en quién crees. Hoy vamos a conocer al Dios no conocido por muchos. Y puede ser, escúchame bien, puede ser no conocido o posiblemente no aceptado. También, escúchame bien, no aceptado. Ahora, no porque no sepas o no sepan o no aceptes, o no te agrade
o te convenga estos atributos de Dios, esto no significa que Dios cambie su esencia de lo que dice en su palabra. Tampoco significa que Dios omitirá el pecado de cada persona y serán perdonados por arte de magia. Escúchame bien, nadie llega a Dios ni llega al cielo de panzazo o por derechos. Lo importante es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, no lo que tú creas o hayas escuchado de un gran predicador o de un apóstol o en alguna red social. Es lo que dice la palabra de Dios. Por eso dice el Evangelio Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, escúchame bien, no verá la vida. ¿Y quién rehúsa? Hay gente que se rehúsa a creer lo que dice la palabra de Dios. Dios es un Dios de ira y celoso. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora me entiendes por qué no conoces a Dios. Hay gente que dice, ¿cómo? Es un Dios de ira, es un Dios celoso. ¿Sabes por qué? Porque a muchos les conviene tener solamente un Dios de amor, pero ese mismo Dios de amor es un Dios celoso que desata toda su ira para aquellos que no hicieron su voluntad. Y es lo que dice la palabra de Dios y ahorita lo vamos a ver. ¿Quieres saber más? ¿Quieres ver el por qué es un Dios celoso? Acomódate y escucha atentamente lo que viene adelante. Recuerda, el tema de hoy es el Dios no conocido por muchos. Cada uno de los atributos de Dios se complementan entre sí. Primero, mira, el primer atributo que vamos a ver hoy es Dios es un Dios de fuego, un Dios consumidor. Dios es un Dios de ira, Dios celoso. Dios de fuego consumidor. Jeremías 10:10 nos dice así la palabra de Dios. Jeremías 10:10 dice, Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo, Rey eterno. A su ira, dice, tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir, escúchame bien, su indignación. Él es eterno y la tierra tiembla a su ira. La Nueva Versión Internacional dice, pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra. Las naciones no pueden soportar su ira. ¡Wow! Cuando se enoja, tiembla la tierra. ¡Wow! Esta palabra es poderosa. Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. En el verso 29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Sí, tu Dios al que tú crees es Dios de amor, pero también dice la palabra que es fuego consumidor. Como cristianos somos ciudadanos de Jerusalén, de la Jerusalén celestial. La recompensa total y final y la realidad de la Jerusalén celestial, de esa vida eterna, escúchame bien, se describe en el libro de Apocalipsis capítulo 21. Al final, escúchame bien, al final el mundo va a tambalear y solo el reino de Dios permanecerá. Los que seguimos a Cristo somos parte de ese reino inconmovible y resistiremos la sacudida, el zarandeo y el ardor del fuego. Escúchame bien, sin que importe lo que suceda, nuestro futuro está edificado sobre un fundamento sólido que no puede ser destruido. No pongas no pongas tu confianza en lo que será destruido, más bien edifica tu vida en Cristo y en su reino que es inconmovible. Él nos salvó del pecado y nos salva de la muerte. Pero todo, escuchan bien, todo lo que es indigno y pecaminoso será consumido por el fuego de su ira. Solo permanecerá lo bueno, lo dedicado a Dios y lo recto. Dios, fuego consumidor. Este es el atributo que estamos viendo y esto se refiere a la naturaleza de Dios. El fuego de Dios no es Dios. Pero Dios es fuego consumidor. Es más frecuente el símbolo usado en la Biblia acerca de Dios, que Dios es fuego, que cualquier otro. Siempre el fuego de Dios se relaciona con su santidad, y una santidad absoluta y justicia. Y su juicio
contra el pecado. Dios es fuego consumidor, es celoso y es fiel a sus pactos y no comparte su gloria con nadie. Recuérdalo, Él no comparte su gloria con nadie. Libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 23. Deuteronomio 4, 23. Dice: guardaos, no os olvides del pacto que Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Éxodo 20 nos habla precisamente de los 10 mandamientos, y el primer mandamiento nos habla en contra de la idolatría, y es cuando viene el fuego consumidor de Dios. En esta parte la Biblia nos hace mención primero del pacto que tú y todos hemos hecho cuando venimos a Cristo, y segundo, con relación a la idolatría. Los celos, escúchame bien, demandan afecto y lealtad exclusivo. Algunos celos son malos, pero hay celos que son buenos. Por lo común, escúchame bien, utilizamos la palabra celos con su connotación negativa. Pero el celo de Dios es adecuado y bueno. Él está defendiendo su palabra y su alto honor. Él nos hace una exigencia fuerte. Solo a Dios y a nadie más en todo el universo debemos de tratarlo a Él, de amarlo, honrarlo, solamente a Dios. No hay nada, escúchame bien, no hay nada más que Dios se oponga, y es precisamente, se relaciona a la idolatría. Algunos todavía tienen ídolos. Sí, estos ídolos, los ídolos es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Posiblemente has dejado a Dios por tus hijos, has dejado a Dios por tu auto, has dejado a Dios por dinero, has dejado a Dios por trabajo, por las redes sociales, por personas, por sexo, por pornografía, por adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¡Wow! Ante el incremento, escúchame bien, de las herejías, apostasía, ecumenismo, modernismo, humanismo, liberalismo y etcétera, escúchame bien, no podemos olvidar que nuestro Dios es santo. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es celoso, su juicio es real e inminente. Él es enemigo de la soberbia y altivez de quienes se glorifican a sí mismo. Debemos comprender que no podemos, escúchame bien, retener su sana doctrina, ni contender, escúchame bien, ardientemente por la fe, si es que no reconocemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Éxodo 34:14, mira lo que dice, fuego consumidor y Dios celoso. Wow, vamos a ver este video de Sodoma y Gomorra, vamos a ver este video para que veas lo que es ese Dios fuego consumidor. Es un Dios que en ocasiones nos lleva, escúchame bien, a entender que en ocasiones no podemos, no sabemos cómo es Dios. Reitero, al Dios no conocido. Posiblemente tú no sabías que teníamos un Dios de fuego consumidor. Y ese Dios es un Dios de ira, que no le agrada la idolatría. No le agrada que estemos bien con Él, diciéndole: Padre, te amo, te necesito, y al otro día o después estemos viviendo en adulterio, estemos viviendo en fornicación, estemos viviendo, escúchame bien, con pecados, robo, y bueno, todos los pecados que tú sabes. Entonces, vamos a ver este video. Jehová dijo: El clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor. Las ciudades de Sodoma y Gomorra rebosaban maldad, libertinaje, asesinato sin freno e inclinación a los placeres extravagantes. Llegaron a clamar contra Dios y a luchar contra Él, lo que enfureció su carácter. ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? ¡Sácalos!
para que los conozcamos. Después de que los ángeles sacaran a Lot y a su familia de la ciudad, llovió azufre ardiente del cielo. El fuego ardiente iluminaba el firmamento. ¡Deprisa! ¿Quién cuidará de mi casa? ¡Tenemos que salir! ¡No! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡Corremos peligro! ¡Olvida la casa! No tengo miedo. ¡Quiero verlo! ¡Quiero verlo! Sodoma, Gomorra y todos sus pobladores quedaron reducidos a cenizas y desaparecieron en la ira de Dios. Bueno, pues esto fue lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. Esto es un video de un Dios celoso. Sabemos la historia de Sodoma y Gomorra. Y bueno, pues para mí es realidad. Libro de Lucas, capítulo 17. Libro de Lucas, capítulo 17, verso 28. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo tienes? Libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, verso 28. Y mira lo que dice la palabra de Dios ¿lo tienes? Dice Lucas 17, 28. Dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Verso 30. Así será. Es un verbo a futuro. Así será, dice, el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Wow. Fíjate, Colosenses 3:6 dice: la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Apocalipsis 15:1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumía, dice, la ira de Dios. 7 plagas postreras, dice, en la cual se consumaba la ira de Dios. ¿Existe el amor de Dios? Claro que sí, pero también su ira. Él es fuego consumidor, Él es Dios celoso. Las semanas pasadas hablamos de Dios de amor, de misericordia, de bondad. Mira, lo importante, una vez más, es lo que dice la Biblia, no lo que creamos o lo que tú creas. Ahora, vamos a otro atributo. Dios de justicia. La justicia de Dios es perfecta. La justicia de Dios, uno de los atributos más notables de Dios en las Escrituras. Pero también es uno de los más evasivos por las personas. Para empezar, separar la rectitud de Dios de su santidad o de su bondad pareciera ser, además, la rectitud de Dios es virtualmente un sinónimo de su justicia. Aún, escúchame bien, cuando la palabra más común para justo en el Antiguo Testamento significa recto, y en el Nuevo Testamento la palabra significa igual. En sentido ético, ambas palabras significan recto. Al decir que Dios es justo, estamos diciendo que Él siempre hace lo que es correcto. No solamente hace bien las cosas, sino hace lo correcto. Como tú y yo no debemos de hacer bien las cosas, sino debemos de hacer lo correcto. Pero cualquiera que sea la palabra que se use, esencialmente significa lo mismo tanto en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Su significado siempre es recto y justo. Y ese es nuestro Dios, recto y justo. La rectitud o justicia es la expresión natural de su santidad.
Si Él es infinitamente puro, quiere decir que se opone a todo pecado, ¿cierto o falso? Esa oposición, escúchame bien, debe demostrarse en el tratamiento de que Él da a sus criaturas, a su creación. Es más, cuando leemos que Dios es recto o justo, se nos está asegurando que sus acciones hacia nosotros está en completo acuerdo con su naturaleza santa. La justicia humana es el sometimiento a un estándar. Contrariamente, Dios no está sujeto a nada fuera de él. La justicia de Dios es uno de los atributos menos considerados en la actualidad, incluso en la iglesia. Mayormente nos gusta hablar del amor de Dios, de su misericordia, de su grandeza. Y precisamente en las iglesias algunos cristianos se escandalizan por la justicia de Dios, pero si lo contemplamos conforme a las Escrituras, nos damos cuenta que además de ser importante, este es un atributo de Dios necesario, ya que tiene, escúchame bien, una total relación con la santidad de Dios. Todos sus caminos son justos, es lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Dios es justo y su justicia es el atributo de rectitud que reside en el ser de Dios. Este atributo de justicia caracteriza la misma esencia y la naturaleza de Dios. Es por este atributo, escúchame bien, que Dios recompensa a los que hacen bien y escúchame bien, y merecen ser recompensados, pero también castiga a los que hacen mal y también merecen ser castigados. Las consecuencias del pecado tienen que ser juzgados. Y lo dice en su palabra. Cristo murió por todo lo malo que nosotros hicimos. Por su amor y justicia de Dios es manifestado por el justo Hijo de Dios. Cristo que murió por nosotros que somos injustos. Cristo murió y pagó por lo que nosotros merecemos. Él pagó el precio. Pero debemos tener cuidado. Recuerda que Dios abomina el pecado y la idolatría. Dios dio a su Hijo para rescatarnos del pecado. No nos rescató para seguir en el pecado. Lo único, escúchame bien, que nos separa de Dios precisamente es el pecado y la idolatría. Tremendo, tremendo. Dios, escúchame bien, es santidad. Y es el siguiente atributo, Dios de santidad. El significado básico de santidad es separación. Y quiero que veamos este video relacionado con la santidad. Dios hablando a nuestras vidas y Dios teniendo este plan para nosotros. Vamos a ver este video. O por lo menos la has cantado 1 o 2 veces en la iglesia. Para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente.
Es aquí donde Dios le dice a Moisés que quite sus sandalias porque está parado en tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques más. Dios de santidad. Tremendo. El significado básico de la santidad es separación. Se refiere a algo separado de lo común y dedicado al uso sagrado. La santidad tiene su origen en Dios y se comunica a las cosas, lugares, tiempos, personas dedicadas a su servicio. Tú y yo podemos ser personas, escuchan bien, fuera de lo común, dedicadas, consagradas para Dios o su servicio. Dios exige que su pueblo sea santo. Vivir en santidad es vivir separados o apartados para Él. Números 15:40 dice, para que te acuerdes y hagas todos mis mandamientos y seas santo. Acuerdes y hagas de todos los mandamientos y dice, y seas santo. ¿A quién? A vuestro Dios. Levítico 20:26 dice, deben de ser santos porque yo Jehová soy santo. Los he apartado de los pueblos para que sean míos. Wow, es nuestra obligación ser santos y vivir en santidad. Recuerda que santidad es apartado de lo común. ¿Y qué es común? Pues lo que todos hacen. Tú eres apartado para hacer lo que Dios nos indica que hagamos conforme a lo que dice su palabra. Primera de Samuel 2:2 dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio, escúchame bien, como el de Dios. Ahora, nunca pongas la gracia sobre la santidad. La gracia no es una excusa para no vivir en santidad. Tampoco la gracia es un pasaporte para pecar. Primera de Pedro 4, del 1 al 5. Y quiero que lo leas, quiero que lo leamos. Primera de Pedro 4, del 1 al 5. Primera de Pedro 4, del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Verso 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Verso 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y os ultrajan, verso 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Primera de Pedro 4. Pero Romanos 6 dice así, Romanos 6, verso 1 y 2. Me encanta esta palabra porque la palabra de Dios es hermosa y es poderosa. Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, fíjate esta hermosa palabra, pero en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Dice, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Esta es la Nueva Traducción Viviente. Escúchame bien, no todos tienen la gracia de Dios. Para tener la gracia de Dios, escúchame bien, se debe amar y obedecer a Dios. La gracia de Dios es fundamental para alcanzar la salvación. La gracia de Dios es para sus hijos quienes guardan su pacto. Es lo que dice la palabra de Dios. La gracia de Dios es para sus hijos quienes guardan su pacto. Escucha, Dios odia todo pecado
porque Él es santo. Él ama todo lo que es conforme a su ley y aborrece todo lo que es en contra de la misma. Su palabra lo expresa claramente en Proverbios capítulo 3, verso 32. Dice, el perverso es abominado de Jehová. Y otra vez lo acentúa en Proverbios 15, 26. Dice, abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Él necesariamente, escúchame bien, ha de castigar el pecado. El pecado no puede escapar del castigo de Dios, porque Dios lo aborrece. Y tú y yo sabemos qué es lo que dice la palabra. Dios perdona, Dios nos perdona, Dios perdona a los pecadores, pero jamás, escúchame bien, va a aceptar el pecado del pecador. El pecador solo puede ser perdonado a causa de que otro lleve su castigo. ¿Por qué? Dice, como dice su palabra, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Es lo que dice Hebreos 9:22. Por eso, escuchan bien, nos dice en el libro de Nahum capítulo 1, verso 2, que Jehová se venga de sus adversarios y guarda su enojo para sus enemigos. Pregunto, ¿quiénes son sus enemigos? Sí, Satanás y sus huestes, y quienes hacen lo que Satanás quiere. Pero quienes guardan sus mandamientos, dice Juan 15:14, dice, ustedes, mis amigos, si hacen lo que yo os mando. Primera de Pedro 1:15, dice, como aquel que te llamó es santo, también tú sé santo en toda vuestra manera de vivir. Sé santos porque yo soy santo. Y dice, sé santo en toda tu manera de vivir. Wow, esta perfección, como ninguna otra, es alabada y celebrada ante el trono del cielo por los serafines que claman, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y es lo que dice el libro de Isaías, capítulo 6, verso 3. Dios mismo destaca esta perfección en Salmo 89, 35. Sí, Dios destaca esta perfección. Salmo 89, 35. Dice, una vez he jurado por mi santidad. ¡Wow! Dios jura por su santidad porque esta es la expresión más plena de sí mismo. En Salmo 34 dice, cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Ahora entiendo por qué las personas no cantan a Dios. Y aquí hay una orden, ¿cierto o no? Y esta orden es que canten sus santos. La santidad de Dios es el atributo que da lustre, que hace brillar a todos los demás atributos. En Salmo 110:3 dice, habla de la hermosura de su santidad. Te voy a dar unas recomendaciones para que podamos tú y yo vivir en santidad. No existe, escuchan bien, no existe forma de ser santo sin la meditación y obedecer la palabra de Dios. En ella encontramos todos los principios bíblicos para vivir conforme a la voluntad de Dios, como Él nos dice. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En la palabra de Dios está. También, por medio de la oración, en su palabra, Él nos dice que debemos venir a su presencia con manos santas. El orar constantemente al Padre te recordará tu compromiso de vivir en santidad. También el perdonar es vivir libre. El que no puede perdonar a su hermano, a él tampoco se le perdonará, es lo que dice Mateo 6:12. Así que hay que perdonar, hay que leer la Biblia y hay que orar. Otra forma de vivir en santidad es huir de toda tentación y de todo pecado. Es de suma importancia saber cuidarse, y de eso habla mucho la Biblia, de las, escúchame bien, conversaciones que afectan, que dañan tu espíritu, de caminos que no debemos andar, de las cosas en que debemos pensar y ocupar nuestro tiempo. En Santiago 4:7 dice que resistid al diablo y él huirá de vosotros. No des lugar al enemigo, no satisfagas los deseos de la carne, y es lo que dice Gálatas 5:16. Escucha, la única forma de ser santo es imitar a nuestro Señor Jesucristo. Él fue probado en todo, pero también en todo Él salió victorioso. Vivir en santidad implica mucho sacrificio, pero vale la pena.
Tu vida está segura en manos de Dios. No importa, escúchame bien, las luchas o las pruebas. Cristo te ama, murió por ti y por mí y se merece que tú vivas en esa santidad que Él nos pide que tú y yo vivamos. Ahora ya conoces más a Dios. Ahora conoces a ese Dios de fuego consumidor. Tú ahora conoces a un Dios de ira y celo. Pero es por amor. Él no quiere compartir su gloria con nadie, pero tampoco comparte tu vida con nadie. O somos fríos o somos calientes. O somos blancos o somos negros. O somos de Dios o somos del enemigo. Simplemente, escúchame bien, simplemente la justicia a Dios es vivir en santidad.